Hola a todos y a todas. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por conectarse a este espacio. Es un espacio que venimos desarrollando todos los martes a las 9 de la noche y hoy tenemos grandes invitados porque queremos hablar de otra elección que se va a dar en abril y que corresponde a la elección de los convencionalistas que tendrán la gran tarea de escribir una nueva constitución. La idea es que en estas entrevistas podamos compartir sus inquietudes para ir dándola a conocer a cada una de las distintos habitantes de la región del Maule. Para hablar sobre este tema, quise compartir este espacio con tres candidatos. Roxana Levenier, ella es psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Educación, y se ha desempeñado por varios años en centros abiertos en zonas más pobres y también en instituciones de mayor tamaño como el Hogar de Cristo y Sename. Actualmente se desempeña en el mundo académico, área donde posee una vasta experiencia como profesora en diferentes universidades. También tenemos a Cristian Viera, curicano, abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional, profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y ha publicado una decena de artículos sobre sus líneas de investigación y entre sus libros destacan Libre Iniciativa Económica y Estado Social, en el 2013, Santiago Legal Publishing y en coautoría con Jaime Baza, Elementos de Teoría e Interpretación Constitucional para el Proceso Constituyente, el año 2017, Thomson Reuters y Derechos, pero así no, el 2018, y además es coeditor de la Constitución chilena 2015 y la Constitución que queremos el año 2019. También queremos presentar a Susana Zamorano Montero, abogada de la Universidad de Talca. Ella se desempeña, es funcionaria municipal, vive en la comuna de San Clemente, donde trabaja firmemente por priorizar los recursos naturales. Hace 11 años decidió no comer carne, siendo esencial esto en su desarrollo humano. Bueno, antes que todo, me gustaría saber qué fue lo que los motivó a ser primero candidatos a escribir la nueva Constitución. ¿Diré yo? Bueno, la verdad es que lo que me motivó es la esperanza. Para ser súper honesta, yo creo que todo este proceso que se ha gestado desde que nació la Constitución del 80, una Constitución que fue trabajada por un grupo designado por un gobierno, luego ratificada por un grupo designado por el gobierno, por un consejo donde participó limitadamente la ciudadanía, que no ha regulado con diversas reformas desde ese entonces, que ya desde el 80, desde que volvió la democracia, se ha intentado dejar atrás ese proceso constituyente, instaurar uno nuevo, que ha habido distintos esfuerzos por hacerlo, que no han tenido los frutos deseados. El estallido social, la verdad es que nos abrió los ojos, este era el momento, esta era la oportunidad. Yo nunca he postulado cargos de elección popular, participo en la actividad política activamente, pero desde el rol técnico. Me gusta ser una asesora técnica de políticos. No pensé tampoco que iba a postular un cargo de elección popular, pero cuando ganó el apruebo en octubre, por el que trabajamos duramente, me abrió el interés por formar parte de este proceso, que es un proceso histórico. Es un proceso histórico, es una oportunidad histórica de la que yo creo que todos queremos ser parte. Existía una posibilidad de que hubiese un cupo de representación en esta comuna, en San Clemente, que es donde yo vivo, y esa esperanza yo la tomé. No creo ser la persona más idónea desde lo técnico. Estoy segura de que hay muchas personas que tienen formación técnica espectacular que pueden contribuir a este trabajo. Bueno, ya la reforma constitucional estableció que va a haber un comité técnico asesor, así que tengo plena seguridad de que ese trabajo técnico va a estar en el proceso, pero sí creo que puedo ser un elemento importante en la representatividad que tenga la región y especialmente estas comunas rurales de esta región del Maule que a mí me conquistó y qué es lo que me ha motivado a formar parte de este proceso. Creo que tengo aptitudes, que tengo competencias y que tengo muchas más competencias quizás blandas que técnicas y que tengo que poner a disposición de este proceso histórico. Y quiero ser, la verdad, una herramienta para que podamos buscar el camino más representativo posible.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es una pregunta interesante la que se plantea, ¿no? ¿Por qué? Yo soy profesor de Derecho Constitucional y hace años, 10, 12, 15 años, que empezamos a pensar con un grupo de colegas sobre el problema constitucional chileno. Y el problema constitucional chileno yo lo identifico y lo he identificado hace años que tiene que ver con dos cuestiones. La matriz constitucional que uno podría decir, una matriz neoliberal y autoritaria. Bueno, pero ¿por qué este interés en participar en el proceso constituyente? Y yo comparto el diagnóstico de Susana. O sea, este proceso es inédito en toda nuestra historia. Nunca, pero nunca en toda nuestra historia hemos tenido la posibilidad de hacer una constitución entre todos y todas. Siempre los arreglos constitucionales han sido arreglos mediados por la fuerza militar y además acuerdos desde las élites, las oligarquías de la época. Por primera vez, este es un proceso que se ha empujado de abajo hacia arriba. Y por eso comparto el diagnóstico de Susana, ¿no? Este es un movimiento que se inaugura el 18 de octubre del año 2019. Ahora, uno podría decir, claro, yo soy profesor, me he formado en esto, tengo tal vez formación técnica. Sí, es verdad, tengo esa formación técnica, pero también soy ciudadano de este país. Y en tanto que ciudadano, eso que he recibido como regalo, sobre todo a partir de la formación que dieron de mis padres, quisiera ponerlo al servicio también de la comunidad. Pero con esto termino. Yo creo que un proceso constituyente no se puede hacer solamente por los técnicos. Y lo que dice Susana es clave. Esto tiene que hacerse con los ciudadanos y ciudadanas de este país, y sobre todo del territorio. Pero este trabajo se hace dialogando, escuchando y yendo también a los territorios, ¿no? Por lo mismo, también un compromiso no puede solo fundarse en mis merecimientos eventualmente técnicos, sino que si esto no se traduce en diálogo ciudadano, es letra estéril. Sí, bueno, yo quisiera partir saludándolos a todos y agradeciendo la oportunidad de estar acá. Saludar a todo Chile, en realidad, a toda la gente que está convocada a este momento histórico, ¿verdad? Respecto a la pregunta, yo creo que fui acumulando motivación hace muchos años en realidad. Yo provengo de una familia sencilla, con ayuda de mis hermanos mayores, pude educar, accedí a una buena universidad, elegí esta carrera bonita, hermosa, la psicología, pero la verdad es que se parece mi historia un poquito a lo que dice Jorge González en su canción, ¿eh? Esto de los 12 sueños, que al final con el tiempo uno nota que hay bastante precariedad, que no es lo que uno soñaba. Y yo con el tiempo me pregunté, bueno, si yo tengo todas estas herramientas y me cuesta, y todavía me cuesta, yo tengo 2 hijos, y tengo que cuidarlos, yo soy separada, y ocurre que yo digo, si tengo todas estas herramientas, ¿cómo lo hace la gente que tiene menos recursos formativos, digamos, para enfrentar la vida? De manera tal que yo creo que, como dice por ahí el dicho, acumulé rabia y eso me llevó a estar muy comprometida, lo hice a través de las redes sociales, que era lo que todos sabemos que hoy día es una muy buena herramienta, pero lo hacía porque quería expresar mi sentir. Me había reencontrado con amigos de colegio y quería que todos pudiéramos compartir nuestra mirada y coincidimos con muchos de ellos. Y ocurre que aparece ahí un movimiento en las redes sociales que se llama 18 de octubre. Yo participo mucho con ellos, doy mis opiniones, mis miradas, y ocurre la magia de que siendo yo una ciudadana que nunca ha participado en política, excepto que me involucré en el periodo en que queríamos sacar a Pinochet, estuve un tiempecito para ser solamente la que estaba ahí cuidando la mesa para los votos, y luego me retiré del partido, pero fue hace, bueno, ya sabemos en qué fecha. Entonces, y este partido se motiva con mi participación y me pregunta si yo quiero participar. Y bueno, obviamente yo me quedé muy feliz, no me costó mucho pensarlo, con mucho susto, por supuesto, por mi poca experiencia en estos temas, pero conozco la realidad de Talca meridianamente, porque yo trabajo con muchos estudiantes por muchos años, he trabajado en todas las universidades de Talca, he formado principalmente a educadores y a psicólogos, y así es que yo con ellos he podido ir conociendo la realidad, además de que he trabajado también en capacitaciones para profesores. Por lo tanto, uno de los temas que a mí más me convoca, me interesa, y por eso me formé posgradualmente en educación, es precisamente esa vertiente de la vida tan central, ¿cierto?, que es la educación.
a partir de todo lo que ustedes han señalado, que los motivó a participar y ser convencionalistas, yo comparto varias de las cosas que ustedes han señalado. Yo siento que aquí, si bien es cierto, nosotros hemos tenido la oportunidad de acceder a una educación de calidad o a poder ser profesionales hoy día, cada cual en cada uno de nuestros ámbitos lo que quiere y lo que busca es, por cierto, que no solamente en la región del Maule, sino que también en todo Chile tengamos la oportunidad de construir una sociedad distinta desde los distintos territorios. Y en ese sentido yo de verdad creo que todos los cuatro vamos a enfrentar participar de elecciones. La verdad no es una cosa fácil y yo no es que sea experta en procesos eleccionarios. Debo señalar que solamente una vez he participado de una elección, que cuando fui consejera regional, y hoy día que asumo este tremendo desafío y que tengo los mismos... o sea, estoy muy contenta de representar a la unidad constituyente, pero por cierto, además, me pasan las mismas cosas que ustedes frente a una elección política, así que lo vivo de la misma manera como lo está viviendo Cristian, como lo está viviendo Roxana y como lo vive Susana. Y en ese sentido, me gustaría saber también, yo sé que hoy día estemos en esto, y particularmente que tengamos que elegir convencionalista este 11 de abril para poder escribir una nueva constitución, se debe mucho gracias al estallido social. Me gustaría que nos contaran brevemente, si es posible, cómo vivieron ustedes el estallido social, desde qué ámbito, cómo lo sintieron, desde qué vereda estuvieron. Eso me gustaría que nos compartieran con cada uno de nosotros y de las personas que nos están viendo. Yo comparto en parte la analogía que hace Cristina. Creo que se debe mucho al estallido social, pero creo que tampoco podemos desconocer que no fue el problema constitucional el que desencadenó el estallido social. Esto nace dentro del contexto del estallido social, pero no nace precisamente porque la gente demandaba una modificación de la Constitución. Eso viene desde mucho antes y es una demanda que ha sido más desde la doctrina, desde la docencia levantada, desde los expertos, que desde la propia ciudadanía, que yo creo que tiene que ver mucho con el desconocimiento de la regulación en sí que contiene la Constitución. Por lo mismo, creo que dentro del contexto del estallido social se prestó mucho para que se intentara justificar la problemática o el descontento social que existía con el texto de la Constitución, que yo creo que es un tremendo error y un tremendo engaño en algunas materias. O sea, pretender que porque vamos a modificar el texto de la Constitución, problemáticas sociales van a cambiar, eso no va a ocurrir, pero sí va a sentar las bases para poder trabajar en eso. ¿Cómo lo viví yo? La verdad es que lo viví con harta esperanza, porque lo viví desde ese descontento. Este es el momento de cambiar situaciones previsionales, de salud, de estructura orgánica. Y esa esperanza, la verdad es que no en forma tan caótica quizás como las grandes ciudades, simplemente una comuna chiquitita, y por lo tanto fuimos a buscar eso a comunas como Talca, pero con esperanza, esencialmente con esperanza, de que este es el momento para hacer cambios reales en esta estructura, en este pacto social que tenemos. La verdad es que el estallido social yo en general lo he identificado con una frase, ¿no? Injusticia en las condiciones materiales de existencia. Las causas que generan el estallido hace mucho rato que las conocíamos, ¿no? Hay estudios, diagnósticos, etc. Y no pasaba nada. Pero llega el estallido social y lo primero que se nos viene a la cabeza es el problema constitucional. ¿Y por qué surge el problema constitucional? Porque ahí está la principal piedra de tope para poder transitar a un modelo de desarrollo más justo. ¿Y cómo me pilló a mí? Bueno, yo soy profesor de una universidad, estaba en la universidad, vino el toque de queda, estuvimos como 10 días en toque de queda, no podía salir de mi casa, yo vivo en un cerro, miraba el cerro y estaba la escoba. Bueno, ¿y qué pasó? Inmediatamente, estimada, inmediatamente tras el estallido social, cuando surge el levantamiento del toque de queda, como que empiezan los llamados de diferentes territorios a tratar de compartir qué es esto. Entonces yo creo que hay una intuición que se instala, que es una intuición constituyente. Y uno modestamente intenta acompañar o traducir o conocer, dialogar con la gente. Y eso también nos lleva no solamente a los territorios,
principalmente a territorios de base, sino que también a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para tratar de explicar por qué la Constitución es un problema. No vamos a poder mejorar si no sacamos el entorpecimiento que supone la actual Constitución. Bueno, en mi caso, yo lo viví con sorpresa, con alegría, en realidad, con una sorpresa inmensa y una sensación de por fin esperanza. La sensación de, como todos sabemos, de haber despertado como pueblo. Es decir, yo creo que todos teníamos una sensación interna de que las cosas estaban muy mal, pero este momento en que nosotros vemos en la televisión, ¿cierto?, a los jóvenes ahí saltando el torniquete, y los vemos tan empoderados, con tanta fuerza, yo creo que nos agarró a todos así como de las manos y nos tiramos. Yo personalmente salí a las marchas con mis niños. Yo fui una mamá medio añosa, yo soy mamá de 2 adolescentes. Lo encontré estupendo porque hubiese sido triste si hubieran sido más niños, pero sentí que estaban justo en la edad en que ellos pueden hacerse parte de esto. Yo, digamos, no insté, pero de alguna manera sí un poquito a mis hijos que también mostraran su sentido en el colegio y ahí armaron sus cosas, sus protestas en el colegio. Bueno, me surgió también la duda, la inquietud de cómo resolver en mi mente la idea de que todo se destruyera. Y la verdad es que yo tengo una idea súper clara sobre eso. Yo siento que nosotros, como dice la gente que está más complicada con su vida, no tienen nada que perder, porque todo lo han perdido, digamos, ya todo se lo quitaron. De manera tal que hay un enojo y hay una sensación de legítima rabia como para destruir aquello que es como bien maqueta, es como bien pobre en contenido, es un desarrollo que teníamos, ¿cierto?, esto de ser un oasis, que en realidad no lo es, ya lo sabemos, ¿cierto? Así es que me impactó una noticia en la tele donde una mujer a quien le saquearon su negocio dijo, la verdad es que yo me doy cuenta de que durante tantos años yo fui una de las tantas que nunca hizo nada por ayudar a los jóvenes con todo lo que ellos sufren. Así que me conseguiré mi préstamo y arreglaré mi negocio. Lo encontré genial, me representó fuertemente. Así es que siento que es el inicio de todo. Siento que de ahí, sin duda, que los jóvenes pasan a la historia, deben sentirse muy orgullosos de su rol, como suele ocurrir. Nos envalentonó a todos los demás y bueno, siento que estamos en el camino, o sea, hoy día como estamos conversando con esperanza. Así es que el estallido social es el arranque de todo lo que es nuestra esperanza, en definitiva. Bueno, a partir de las cosas que ustedes nos han planteado, la verdad es que todos vivimos de una u otra manera el estallido social y por cierto para nosotros que tenemos hijos adolescentes también nos sirvió mucho para participar y de este proceso en compañía de ellos, porque la verdad es que, y ahí va la pregunta que les quiero realizar. O sea, sabemos que hay temas que son demandas históricas y que vienen desde hace mucho tiempo, como el acceso a la salud, al trabajo, a una vivienda digna, entre otros temas. Y por cierto, uno de los más importantes, el tema de la educación. ¿Qué temas creen ustedes que serían importantes, aparte de los que yo les nombré, que se incorporaran en una constitución moderna que tome en cuenta las características actuales de nuestra sociedad, incorporando cada uno de los territorios? Esa pregunta yo creo que da por una respuesta tan extensa, porque la verdad son tantos los temas que ameritan ser incorporados en una nueva constitución, pero voy a tratar de ser lo más sintética posible. Hay una encuesta de un centro de estudio independiente, Espacios Públicos, que salió en noviembre de 2020, que identifica 21 temáticas que debiesen tratarse en la Constitución por parte de la ciudadanía. Y la verdad es que yo creo que esas temáticas, la priorización que se hace no está tan distinto de las que son mis propias priorizaciones en el conflicto que se desencadenó con esto del estallido social, en cuáles son las debilidades que vemos. Partiendo por el tema, tú lo mencionaste, pero la calidad de la salud pública, más que la salud pública, porque la Constitución, que tiene una estructura que está dividida en dos partes centrales, por un lado tiene la estructura orgánica del Estado, del gobierno, y por otro lado tiene una estructura dogmática, los principios fundamentales que se regulan, que se garantiza,
lo que hace es priorizar derechos económicos sobre derechos sociales o culturales. O sea, derechos sociales y culturales no se encuentran correctamente resguardados por la Constitución, y eso salta a la luz al revisar el catálogo de los derechos fundamentales del artículo 19. Particularmente en materia de salud, la Constitución establece que le corresponde al Estado la protección el derecho a la protección de la salud, y dice que el Estado protege el libre e igualitario acceso. O sea, en todo momento se refiere a la Constitución al acceso a la salud, no se refiere a la calidad de la salud, y concluye en ese articulado estableciendo que las personas tienen derecho a elegir el sistema de salud al cual acogerse, sea público o privado, o sea, lo entrega a la competencia del mercado. Lo que no, y ahí al famoso rol subsidiario del que tanto se habla del Estado, lo que el Estado no pueda cubrir, los privados no puedan cubrir, entra el Estado. Yo creo que ese es un tema central en la Constitución. Eso, por cierto, y la gestión de los recursos naturales. La misma Constitución, al hablar del resguardo del medio ambiente, no establece garantías reales de aquel. El recurso de protección no permite resguardar adecuadamente el medio. La gestión de los recursos naturales es una de las grandes problemáticas existentes, la gestión de los recursos de agua, de la agricultura. No existe una priorización para el consumo humano. Mis temáticas de interés, la verdad es que están centradas principalmente ahí: salud, gestión de recursos naturales y, por cierto, la revisión de la estructura orgánica del Estado y del gobierno. Creo que amerita necesariamente analizar esta estructura de Estado unitario para pensar quizás en pasar a un Estado regional que potencie una verdadera descentralización del poder, una verdadera toma de decisiones desde las regiones y no desde el nivel central. Bueno, tú has señalado, Cristina, dos ideas relativas a un Estado social y democrático de derecho y derechos sociales. Por cierto que suscribo. Esperaría que la fórmula política de nuestra futura Constitución parta con un artículo 1 que señala: la República de Chile es un Estado social y democrático de derecho. De ahí se traduce en derechos sociales. Pero hay tres cuestiones, además, que yo quisiera que aparecieran en la Constitución. Lo primero, el carácter plurinacional de este país. Nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con una idea homogénea acerca de la nacionalidad de los chilenos y de las chilenas, cuestión que es desmentida por nuestra realidad. Nosotros tenemos una deuda histórica que debemos reparar con los pueblos indígenas de este país. Y eso se puede hacer como se hacen muchas constituciones de cualquier lugar del mundo en que se declara que Chile es un Estado plurinacional. Acá conviven muchas naciones y no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en una declaración robusta de principio. Lo segundo, construir una constitución con perspectiva de género. Esto es súper relevante porque hay ciertas demandas que son estructurales y que son injusticias estructurales que están a la base y que pueden ser empujadas para sus futuras reformas desde la Constitución. Eso supone una cláusula de igualdad material súper fuerte, ¿no? Entonces yo esperaría que la Constitución sea construida a partir de una perspectiva de género. Y lo tercero, muy cercano a lo que señala Susana, una real y efectiva descentralización política. Pero en esto es muy importante. Podemos tener el mejor de los diseños normativos desde la perspectiva de un Estado federal, un Estado regional, un Estado unitario, pero si no hay recursos, esto termina siendo en letra muerta. La descentralización política va acompañada de recursos. Por lo tanto, como señalaba Susana, aquí hay una cuestión súper importante en la, comillas, sala de máquinas. Me encanta esa figura de un colega y amigo que se llama Roberto Gargarella. ¿Dónde está el poder? En la parte orgánica. Podemos hacer excelentes declaraciones, pero si no se interviene la sala de máquinas, la cocina, poco podrá haber de proyecto transformador. Okay. Bueno, soy la última, así que algunas cosas de las que tenía pensada señalar ya fueron dichas, pero sí, de todas maneras, en primer lugar, considerar que aprendo que nuestra actual Constitución no establece con rigor la garantía de los derechos que se supone que ofrece a la comunidad país. Eso es importante, que quede muy bien resguardado, que cada derecho tenga financiamiento, tenga equipos que piensen en cómo se llevan a cabo los planes. La educación que tú dices que ya lo habías mencionado, bueno, derivar de todas maneras de ahí lo que significa ampliar la cultura a toda la comunidad. Nosotros necesitamos a gritos tornarnos una comunidad mucho más culta, mucho más capaz de desarrollar todas sus potencialidades a través de las expresiones de la cultura, en todas sus formas.
también había notado esto de la plurinacionalidad porque concuerdo, había escuchado justamente a Jaime Baza que me encantó esta idea de que en realidad siempre hemos convivido con esta plurinacionalidad, solo que no se ha respetado en sus verdaderas características y derechos. El medio ambiente también, y quisiera destacar el aspecto referido a los derechos laborales. Yo creo que es un tremendo tema en Chile la necesidad de eliminar la precariedad del mundo laboral. Yo creo que eso a todos nos representa de algún modo. Entonces, generar situaciones de mayor resguardo a las contrataciones, por ejemplo. Yo misma lo sufro, muchos profesores universitarios sufrimos esa situación. Mal, pero estoy igual en las mismas condiciones. Y por último, estos sueños que hay hoy día de considerar a las mujeres que están en sus casas y que trabajan y que tienen una dejar enorme en su remuneración. Si pensamos en las regiones, ¿cómo creen en las regiones y en la descentralización de la toma de decisión, de los recursos? ¿Cómo creen ustedes que va a favorecer a cada una de las regiones del país la nueva constitución? Bueno, yo me imagino que ahí es relevante el tema de la descentralización, el manejo de los recursos, ¿verdad? La distribución equitativa de los recursos de acuerdo a los lugares geográficos, las cantidades de población que hay, la posibilidad de que las personas que dirigen los diversos territorios sean elegidos por votación. Creo que por ahí podríamos generar mayores ventajas. Y en particular en esta zona yo creo que hay todo un tema, como mencionaba recién, con el mundo agrario, lo que significa las posibilidades de hacer que las empresas que se han situado y que han ocupado recursos, espacio físico, ¿verdad? Y que evidentemente han hecho unas tremendas ganancias, puedan invertir parte de esas ganancias en fortalecer el cubrir las necesidades de esa localidad de la cual hacen uso. Yo diría que esa es una gran ventaja a la que deberíamos apuntar. ¿Ya? Eso está bueno que ganen tan pocos y los demás sean peones para que los mismos sigan ganando y no se beneficie el pueblo en definitiva. La verdad es que cómo va a favorecer a las regiones creo yo que va a depender exclusivamente de cómo se dé el proceso. O sea, primero de cómo vaya a ser la discusión y cómo vaya a ser el debate y, por cierto, de quiénes vayan a ser los representantes electos en esa discusión. Yo espero que sea la más representativa posible y creo que es difícil que ocurra así si las personas electas son personas que en el programa pasado uno de los invitados usó un concepto que me gustó mucho, lo llamó creo que turistas electorales, y eso creo yo que no va a contribuir a esto del fortalecimiento de las regiones en la discusión, porque no conocen la realidad. Creo que eso va a ser central. Si la realidad se hace con representación y escuchando a las regiones, y no solo desde los niveles centrales de las regiones, porque este problema de la descentralización del poder que se da entre Santiago y las regiones, también se da en la misma región, se da entre las capitales de regiones y las comunas, que no forman parte de esa discusión. Y creo que uno de los grandes ejemplos es la famosa Ley Espejo del Transantiago, que estableció este fondo de los 6.500 millones de dólares que se aportan para subsidiar el transporte público del Transantiago hasta el año 2022 y que en forma espejo, en el mismo monto que se aporta a la región metropolitana, se aporta a todas las otras regiones. Pero resulta que en esa distribución de esos fondos, en las regiones suelen concentrarse también en la capital regional. Entonces creo que la discusión, para que sea enriquecedora, para que el debate efectivamente cumpla un propósito de favorecer a la región y favorecer a las comunas que la integran, tiene que ser lo más diverso posible. Y para que sea lo más diverso posible, la elección de los representantes tiene que ser lo más consciente posible y lo más informada posible. Y por lo mismo yo agradezco esta oportunidad. Efectivamente comparto lo que dice Roxana, el diagnóstico que hace, el uso de los recursos naturales y el daño que genera el uso de los recursos naturales es una materia que tiene que formar parte de la discusión en el establecimiento de los presupuestos, de los tributos. Tienen que existir tributos regionales.
tienen que existir un resguardo a ese daño que se causa, que esos recursos queden acá. Las cuencas de la región del Maule son de las más intervenidas por proyectos hidroeléctricos. Todas las empresas hidroeléctricas que intervienen en las cuencas de nuestros ríos tienen sus sedes en las grandes ciudades de la región metropolitana, en Las Condes, en Vitacura. Las patentes que pagan por el ejercicio de las actividades que desarrollan quedan esencialmente allá. Y los daños, las consecuencias, quedan en nuestro territorio. Yo espero que sea lo más representativo posible para que efectivamente favorezca a la región. Yo creo que acá la cuestión no va a cambiar mucho a cómo está en la actual Constitución, ¿no? De hecho, la actual Constitución dice en el artículo 3 que Chile es un país Estado unitario, aparece la palabra descentralización, aparece la palabra desconcentración y después hay un enorme diseño de solidaridad, bla, 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 bla. Esta cuestión es clave porque es política, antes que nada es política. Si nosotros miramos, por ejemplo, en América Latina, más bien en América, de Estados Unidos para abajo, hay 3 grandes estados que son federales: México, Brasil, Argentina, estados federales. Uno piensa en términos normativos, ¿qué más autónomo que un estado federal? Que hay estados dentro del estado. Y son estados profundamente centralizados. O sea, acá podemos tener el mejor de los diseños normativos. ¿Ah? Esto no tiene que ver, sino que con las decisiones políticas. Entonces, en ese sentido, la descentralización es necesario que vaya acompañada de leyes adecuadas. Pero si no hay voluntad política para esa transformación, aquí no va a pasar nada. ¿Y cómo se producen las verdaderas transformaciones? Con políticas de recursos acotadas a los territorios. Esto puede ocurrir efectivamente a partir de leyes especiales que permitan el financiamiento de las regiones. Pero ¿cómo se produce el financiamiento regional o de las comunidades o de los territorios? Se deja al mercado. Hay unos fondos que son espectaculares que todo el mundo compite, los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional. ¿Cómo se construyen esos fondos? A partir de la competencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando se producen las patentes de circulación de los vehículos a motor? La famosa patente. Todas las municipalidades salen a competir por el, comillas, cliente dueño de un auto, porque todo lo hemos mercantilizado. Una ley de rentas regionales, que tiene que ser por ley, ¿qué es lo que tiene que generar? Solidaridad interterritorial. Y esto tiene que venir acompañado de recursos. Y efectivamente la prioridad tiene que ser aquellas economías locales que cuentan con menos recursos, porque si no, seguimos igual. Bueno, voy a hacer un breve alto porque la verdad estamos recibiendo hartos saludos, así que quiero leer algunos. Bueno, hay muchas personas que señalan que nos felicitan porque tenemos excelentes representantes, tanto a nivel comunal como regional, claros, muy centrados en las necesidades, prioridad, mi total apoyo, muchas gracias por ser parte de este grupo de amigos y amigas. Lorena Arellano felicita la participación de las mujeres, dice que este país ha sido capturado en toda su historia, por abogados diciendo todo, necesitamos otras miradas. Paulina Bustos, qué mejor territorio que conocer la voz de los jóvenes, un segmento que ha tenido poca instancia de participación en este ámbito. Cristian tiene mucho que transmitir, no solamente el territorio está segmentado a las poblaciones. Excelente participación de todos, excelente exposición, temas muy interesantes como los recursos naturales. Qué gran representante de nuestras comunas, necesitamos gente que quiera construir desde las bases y el conocimiento. Karina Campos, excelente, Cristina Bravo por este invitado. Bueno, la verdad es que tenemos muchos saludos de distintas partes que nos están saludando. Por ejemplo, Patricia dice: la nefasta herencia de Pinochet, agradezco por la esperanza de escribir una nueva constitución. Otras personas dicen: los felicito porque se nota que los 4 votaron y trabajaron por el apruebo. Le mandan saludos también a Roxana. Y así muchos saludos que se necesita, académicos con conexión con la ciudadanía, excelente Viera, y así distintos saludos, pero la verdad yo siento que esta es una tremenda instancia que tenemos para estar compartiendo con la ciudadanía, y a partir de lo que estamos haciendo hoy día aquí, transmitiendo en vivo para la ciudadanía, me gustaría que ustedes nos contaran, si bien es cierto, hoy día estamos en tiempo de pandemia, ¿cómo creen ustedes como candidatos a la convención
podemos asegurar la participación de la ciudadanía en esta elección del 11 de abril? ¿Cómo podemos asegurar la participación de la ciudadanía? La verdad es que es informando esencialmente, creo yo. El proceso constituyente en sí ha ido de menos a más, ha ido desde chiquitito, creciendo, y creo que tiene que ver con empoderar a la gente, con conocer qué es lo que se tiene que trabajar, cuáles son las cosas esenciales que requieren cambios importantes dentro de la estructura, que cómo se asocia esto al descontento que se quedó de manifiesto en el estallido social. Creo yo que mientras más podamos informar, y por eso estos espacios son súper importantes, más identificación con el proceso mismo vamos a lograr. Y así vamos a motivar, creo yo, la participación en la elección finalmente. O sea, hay un descontento aquí generalizado, pero necesitamos poder conectarnos y comunicar el qué, el de dónde viene, el cuáles son sus orígenes. Yo creo que la Constitución, dentro de todos los principios que establece, y de hecho inicia en el artículo 1 estableciendo que todos somos libres e iguales en dignidad de derecho. Sin embargo, cuando se dictó esta Constitución en el 80 y hasta que entrara en vigencia entre medios, se dictaron todas las leyes orgánicas constitucionales que regularon los distintos servicios. Entre ellas, las Fuerzas Armadas. Creo yo que una institución que requiere las Fuerzas Armadas y de orden, que requiere una reestructuración profunda, desde su base hasta su sistema previsional, que vulnera poderosamente ese principio de igualdad. O sea, eso claramente creo yo que va a ser un caballo de batalla, espero que sea un caballo de batalla en la discusión, porque esos privilegios deben eliminarse, debe establecerse un criterio de igualdad, y si el sistema va a ser solidario, que sea solidario para todos, y si el sistema va a ser de capitalización individual, pues que sea de capitalización individual para todos, pero que haya grupos privilegiados, creo yo que no contribuye con el clima, que no contribuye con el desarrollo de la sociedad. Y para poder avanzar en eso, trabajar en eso y incentivar la participación, que como tú nos planteas, lo esencial es informar. Creo yo que ahí va a estar la clave. Está complicado el tema de la pandemia. Efectivamente, lo más probable es que existan restricciones de movimiento. ¿Cómo hacerlo? Yo la verdad tenía expectativas más bien pesimistas, porque el plebiscito se hizo incluso con muchas zonas en cuarentena. Yo creo que la ciudadanía y nosotros y nosotras hemos detectado que esta es una elección clave para el futuro de nuestro país. Y por lo tanto, si esto es así, yo creo que se va a producir un traslado desde lo que ocurrió en octubre a lo que ocurrió va a ocurrir en abril. Sin embargo, ese 80-20 estamos a punto de convertirlo en una verdadera farra. ¿Bien? ¿Y por qué en una verdadera farra? Porque yo creo que un proyecto transformador no se tradujo en proyectos unitarios que pudieran reunir a las fuerzas transformadoras en este país. Entonces, a mí, más que la preocupación por la participación, que yo creo que va a seguir siendo alta, porque hay una esperanza en que algo bueno puede salir de este proceso, a mí lo que me preocupa es la dilución de votos que se puede producir por las infinitas listas que hay en competencia de los proyectos transformadores. Lamentablemente aquí faltó estrategia política para lograr convencernos que la única manera de tratar de obtener ese famoso guarismo de los 2/3 era tratar de lograr de competir con menos listas. Entonces esperaría que aquí esta gran participación no termina diluyéndose con una escasa incidencia en la discusión futura. Bueno, yo sí, también tengo la misma esperanza que tú señalas, Cristian, en términos de que este 80% sí va a querer participar. O sea, sería impensable que nos perdíamos esa posibilidad. Sin embargo, también debemos recordar que ese 80-20 correspondió a un poquito más del 50% apenas de toda la población que podía votar. Y eso es inquietante. Y ahí yo me imagino que el núcleo del problema está en la desconfianza de la población. Mucha desconfianza, y claro, porque hay una historia larguísima de gente inteligente que estaba con posibilidades de hacer algo por la ciudadanía y no lo hizo. Entonces, yo en parte siento que también me quise involucrar porque precisamente, aun cuando mis temas, yo siempre estoy preparando mis materias en psicología del desarrollo, del aprendizaje,
no tengo posibilidades de ser una conocedora, pero pretendo, bien estudiosa, aprender. Pero quiero creer que podemos motivar a la gente cuando ellos vean que muchos de nosotros somos gente bastante más común. No estamos involucrados en estos discursos armados que muchas veces vemos, y la gente se da cuenta. Así es que en ese sentido yo creo que la información es clave, y el poder darnos a conocer y visitar los lugares en la medida que se pueda. Ojalá que la pandemia nos lo permita. Bueno, ahí a partir de lo que señalan ustedes, que lo comparto plenamente, y sobre todo el tema que señala Cristian, yo siento que aquí en el ámbito político se perdió un poco cuál era el foco de esto. Yo siento y espero de verdad, y tengo la convicción que independiente de la cantidad de listas que existen hoy día, yo quiero que ustedes sepan que lo más importante es que trabajemos unidos. Cuenten conmigo para lo que ustedes necesitan. Yo soy la candidata a la unidad constituyente, y lo que me interesa es que aquí nos podamos fortalecer entre todos, y la verdad es que creo que hay que buscar las distintas oportunidades que tengamos para poder mostrarle a la gente que somos una opción que lo que busca es hacer cambios que estén centrados en las necesidades de la gente de la región del Maule, las necesidades de lo que tienen las 30 comunas, y particularmente lo que se necesita a nivel país. Si bien es cierto, hay distintas características en cada uno de los territorios, hay algunos que tienen más características rurales que urbanas, pero aquí es muy importante también lo que dijo Susana. O sea, aquí en la región también se da mucho lo del centralismo, y lo que queremos también desde la gobernación regional, que se haga carne el tema de la descentralización, y es por eso que nos parece muy importante que hoy día tengamos candidatos a la convención que representen la comuna de San Clemente, la comuna de Curicó y la comuna de Talca. Y así yo siento que la gente se va a ir identificando con lo que nosotros queremos, no solamente para la región, sino que también para construir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Y en ese sentido me gustaría aprovechar estos últimos minutos que quedan para que ustedes se puedan despedir y que nos digan si creen ustedes que a partir de este proceso constituyente que vamos a vivir, creen que esto va a contribuir a que tengamos una sociedad más justa y igualitaria. Sí, creo que no estaría en este proceso en la vereda en la que estoy si no creyera que este proceso nos puede abrir las puertas a una sociedad más justa e igualitaria. Tengo absolutamente puesta mi fe en que así va a ser. Para eso, yo la verdad es que a mí me da gusto que haya muchos participantes, mucho interés por formar parte del proceso constituyente. Hubiese deseado que hubiese más, incluso, porque creo que el debate tiene que ser enriquecedor, tiene que existir un debate efectivo. Las decisiones no pueden ser tomadas desde el nivel central como tradicionalmente lo han sido. Yo la verdad es que el nuestro no es una candidatura de gobierno, a diferencia de la tuya, que respaldo absolutamente. No es un programa de gobierno lo que vengo a ofrecer, y por lo tanto no vengo a hacer promesas, porque no es un gobierno. Quiero que la gente me conozca, que se identifique con mi forma de ver las cosas, con mis principios, con mi compromiso por el trabajo con la gente, con el servicio público, porque creo que el compromiso tiene que ir más allá de la candidatura. Gane o pierda, el proceso constituyente va a durar probablemente un año, probablemente no van a ser los primeros 9 meses, probablemente un año. Y yo espero que ninguno de los candidatos, aun cuando no resultemos electos, nos restemos de ese proceso. Espero que el reglamento de la Convención Constitucional efectivamente nos obligue a la representatividad desde el distrito, porque si no, no tiene sentido la forma en que se está eligiendo. Espero que nos obligue. Si no lo hace, la verdad es que mi compromiso es que el trabajo va a ser con las comunas de este distrito, y no solamente con los gobiernos locales y con los grupos políticos, que me parece que son importantes en la discusión, pero el estallido social nos demostró que hoy día la forma de gobernar no radica en los partidos políticos. Hoy día hay otras estructuras de poder, hoy día hay ONG, hay organizaciones comunitarias, hay fundaciones, hay corporaciones, hay una diversidad tremenda que tienen que ser escuchadas y que tienen que formar parte de este proceso. Mi único compromiso es ese. Trabajemos juntos para que esto efectivamente pueda contribuir a que tengamos una sociedad más justa e igualitaria.
Bueno, sí, yo también tengo esperanza, quisiera tenerla, me mueve estar acá, como dice Ana, claro, uno no estaría en esto si no tuviera esa fe, ¿verdad? Así es que tratar de motivar a la gente, acá meta. Bueno, en particular yo quisiera decir que espero que se entienda que las personas que estamos involucradas en esto tenemos un compromiso serio. Por ejemplo, en el área de mi formación en psicología me parece estupendo que haya gente de mi área, porque claramente, así como vamos a necesitar abogados, ¿verdad? También se requieren otras sensibilidades, de poder entender la vida, la convivencia, con todos esos elementos que son bastante complejos y especiales. Por lo tanto, enriquecer ese momento de soñar un Chile distinto, que me imagino que ese es un poco el llamado a este espacio de tantos meses en que vamos a tener que soñar un Chile nuevo, un Chile distinto, el que siempre debimos haber tenido, para a partir de ese sueño poder establecer, ¿cierto?, por escrito cuáles serían esas bases mínimas en las cuales nos podemos mover y asegurar de que aquello ocurra. Yo de repente tengo mis temores de que no vaya a ser tan llano el camino, ¿verdad? Hay fuerzas que son muy poderosas que han tenido tanto espacio por tanto tiempo para fortalecerse y por lo tanto creo que la gran ventaja es que somos muchos y yo creo que a eso hay que apelar. Por eso invito fuertemente a que cada una de las personas que está participando y que escucha hoy día trate de convocar, de invitar a aquellos que se han restado. El sueño de ellos es el mismo sueño nuestro. Seguramente que tienen los mismos sueños que nosotros. Así que empiecen a confiar. Bueno, la Constitución se llama Constitución Política. Y política viene de polis. La polis es el lugar donde vivían los griegos, pero no solamente dormían, comían, sino que también suponía un horizonte de realización. Bien, por lo tanto, una constitución política y hacer una constitución política es un proceso fundamentalmente participativo. Lo que se nos viene es una invitación a conversar, ¿ah? Y a conversar entre todas y todos. ¿Cuál espero que sea mi compromiso? 1, conversar. 2, representar las ideas de aquellas personas que quisieran confiar eventualmente en mí. Pero principalmente, sobre todo por la que ha sido mi preocupación estos últimos 15 años, es un compromiso con un Estado social y democrático de derecho. También con una constitución que signifique una cesión de poder. ¿Y una cesión de poder a quién? Una cesión de poder a los territorios. Eso se traduce en ciertas iniciativas que han de venir desde el gobierno, pero también empoderamiento a los territorios y mayores presupuestos. Eso baja desde la Constitución. Y en tercer lugar, con derechos sociales. Derechos sociales robustos y exigibles. Y cuando me refiero a derechos sociales, están los clásicos de educación, salud y seguridad social. Un sistema de capitalización individual no entiende los derechos sociales. Es un sistema que niega los derechos sociales. Aquí tenemos que apuntar a la solidaridad como un criterio de distribución de las futuras pensiones. Y termino. Un derecho fundamental que ha de estar reconocido como un derecho constitucional en la futura carta es el derecho al agua. El derecho al agua es más que un bien nacional de uso público. El derecho al agua es un derecho social que merece una regulación en forma en que salga la propiedad y el mercado. Bueno, yo quisiera agradecerle a cada uno de ustedes. La verdad es que el programa se nos hizo muy corto y la verdad es que adscribo la mayor cantidad de las cosas que ustedes han planteado porque siento que hay cosas que son muy relevantes desde el territorio y por cierto que nosotros y la ciudadanía también espera que muchas cosas que vamos a ir avanzando y muchas de las facultades que vamos a ir teniendo los gobernadores y las gobernadoras regionales en las 16 regiones de nuestro país, también se vean fortalecidas por lo que ustedes vayan a escribir en la nueva Constitución. Yo decir, a razón de lo que señala Roxana, yo soy militante de partido político y la verdad yo sé lo que representan los partidos políticos hoy día para la ciudadanía y sobre todo con el estallido social. Sin lugar a dudas, yo creo que en la sociedad igual es importante, son importantes los partidos políticos.
para algunas cosas, y a mí me gusta más ver el lado me gusta ver la política a partir de lo que señala Cristian y lo que han dicho muchos de ustedes. Yo creo que la política es fundamental en la medida que nos permita conversar, llegar a acuerdos y buscar acuerdos que vayan en beneficio de los que más necesitan, las mujeres, los adultos, los jóvenes, las etnias, la diversidad. Muchos de los grupos que hoy día no están siendo visibilizados ni por el gobierno ni por la nueva constitución. Y en ese sentido, yo estoy muy contenta de haber compartido con ustedes, agradecerle, esta no va a ser la primera vez, espero que podamos compartir mucho más en el territorio cuando vamos saliendo de cuarentena en las distintas comunas. Y además quiero aprovechar este espacio para aclararle muchas preguntas que me han hecho desde el día 23 a hoy día. Hay muchas personas que me han preguntado por qué yo no aparezco en la nómina de candidatos a gobernadores regionales del CERVEL, la que apareció el otro día. La verdad es que como yo fui una de las personas que se sometió a primarias legales, yo una vez que gané la elección el día 29 de noviembre, y como representante de la unidad constituyente, el CERVEL me inscribió automáticamente. Así que eso les quería comentar a muchas de las personas que nos están viendo y contarles también que, como dijo Roxana, no hay que tenerle miedo a los poderosos. Yo creo que aquí nosotros, y yo particularmente soy la única mujer que compito con puros hombres, y la verdad es que eso no me asusta, conozco el territorio y tampoco le tengo miedo a los poderosos porque yo siento que uno tiene muchas posibilidades de ganar, sobre todo cuando conoce el territorio y cuando trabaja con la gente y por la gente y sobre todo en unidad como lo estamos haciendo hoy día nosotros cuatro. Muchas gracias. Un abrazo afectuoso y espero que no sea la primera instancia para participar a través de las redes sociales y por cierto en terreno voy a estar con cada uno de ustedes y espero que ustedes también me puedan acompañar. Un beso y muchas gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Chao, chao. Gracias. Chao.